Dios es bueno, amados. Su misericordia es para siempre. Dice el Salmo 100: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Amados, cuando usted y yo entremos al cielo, a los atrios de Dios, lo vamos a hacer con júbilo, con gozo, con cántico y con alegría. Aleluya. Me gozo cuando Silvia dijo lo que dijo, porque sé que el Espíritu está detrás de todo eso. Cuando usted y yo estamos en un mismo espíritu adorándole, cuando usted y yo estamos en un mismo espíritu cantándole al Señor, literalmente estamos viviendo Apocalipsis capítulo 4 y estamos en el salón del trono. Estamos adorando al Señor junto con los seres vivientes, junto con los ancianos y junto con todos los ángeles, gritando: santo, santo, santo es nuestro Señor. Quiero decirte algo, porque no quiero que lo des por sentado. Dios es Dios, está gobernando y está sentado en su trono. Nadie se acerca a Dios si Él no permite que se le acerque. Usted y yo tenemos el privilegio de que Él permite que nos acerquemos. Así que no des por sentado el evento de estar aquí, poder alabarle, glorificarle, bendecirle y adorarle. Es un privilegio que el Señor nos da. Es un privilegio que el Señor nos regala. Permite, si no lo logras entender, si no estás tan consciente de eso, pide al Espíritu Santo de Dios que te haga consciente de esa realidad para que puedas estar agradecido de esta misericordia y de esta gracia que el Señor nos hace al autorizarnos, dejarnos entrar a su presencia, adorarle, bendecirle y exaltarle. Inclina tu rostro y vamos a hacer una oración antes de empezar. Padre amado, Padre bendito, en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, venimos ante tu presencia rogándote que tú te muevas en medio de nosotros, rogándote que tú, mi Dios, Señor, nos hables, nos ministres, que por medio de tu palabra, el Logos, por medio del avivamiento de tu Espíritu Santo sobre ese Logos transformado en un rema, impacte nuestra vida, Señor. Y salgamos de aquí transformados por el accionar de tu palabra, movida por el Espíritu Santo, conforme a tu voluntad y conforme a tu propósito, para ser útiles en el reino, en conformidad con el llamado que tú nos has hecho. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy no tenemos púlpito, amado. Tú solamente vas detrás del púlpito, pero ahí lo van a estar viendo. Cuando se termina el agua, se termina la prédica. Conscientes de Cristo es el título de este congreso. Y quisiera hablarles en esta mañana acerca de ese Cristo que vive en nosotros. Me gustó mucho, de hecho me gusta mucho la genialidad del pastor Celedonio, sobre todo a la hora de colocar ejemplos, ¿no? Creo que
Fue fácil entender lo que significa estar consciente de algo, estando pues en el mercado y sabiendo cuánto tiene tu tarjeta o cuánto tienes de dinero, y hasta ahí, y solo hasta allí vas a poder comprar. Y quizás tienes a tu esposa o a tus hijos, compra esto, compra aquello, compra lo otro, y tú ya, déjame echar números, déjame sacar cuentas, déjame ver. Hasta aquí se compra, ya no alcanza para más. El evento de estar consciente va ligado al hecho, pues que sabes la tarjeta que tienes, sabes cuánto dinero hay en el banco, sabes cuánto dinero quizás tienes en el bolsillo, sabes hasta cuánto puedes tú gastar. Pero ¿cómo puedes estar consciente de Cristo? El estar consciente de Cristo no es una actividad mental, no es una filosofía, no es un pensamiento, no es una idea, porque Cristo está vivo. Y la única manera que puedes estar realmente consciente de Cristo es que el Espíritu Santo esté habitando dentro de ti. Y es la única forma en que puedes ser cristiano. Porque la Biblia dice en Romanos capítulo 8 que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Tú no eres cristiano porque vas a la iglesia. Tú no eres cristiano porque alabas y glorificas el nombre del Señor. Tú ni siquiera eres cristiano porque quizás tratas de cumplir los mandamientos que consigues en la Escritura. Tú y yo somos cristianos porque tenemos el Espíritu Santo de Dios dentro de nosotros. Amén. Te voy a decir cómo escuché una vez un pastor cuando hablaba, y le hablaba por cierto un grupo de pastores, ¿no? Y estábamos escuchándolo atentamente, y él decía, pues no sé si aquí hay alguien al que le estoy predicando o si está entendiendo, pero estamos ahorita hablando de lo fundamental con respecto a Cristo. Si no tienes el Espíritu Santo de Dios, no eres de Él. Si no tienes el Espíritu Santo de Dios dentro de ti, y quizás lo difícil es que crecemos aquí en un país que se considera a sí mismo cristiano solamente por un evento cultural, y por lo tanto relaciona con su capacidad de pensar y de razonar el evento de definirse o no como cristiano. Pero cuando llegas a Cristo y te haces consciente genuinamente de Cristo, y lees la Escritura y sabes que es la Escritura la que prevalece por encima de todo, y entonces te consigues con ese versículo en Romanos capítulo 8, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Y cuando comienzas a pensar, ¿pero por qué tengo que tener el Espíritu de Cristo dentro de mí? Entonces te lleva a la Escritura a Juan capítulo 3, porque solamente por medio del Espíritu de Cristo tú puedes nacer de nuevo. Y si no naces de nuevo, si no nacemos de nuevo, no podemos entrar en el reino de los cielos. Y el único que me puede hacer nacer de nuevo es el Espíritu Santo de Dios. Pero no solamente pienso en Juan capítulo 3, también pienso en Juan 14, 15, 16, cuando el Señor introduce al Espíritu Santo. ¿Saben? Los apóstoles estaban conscientes de Cristo. Tú estás consciente de la persona que tienes ahí a tu lado, la puedes palpar, la puedes tocar. Tú estás consciente de tus familiares, los que todavía viven, los ves, hablas con ellos, pues vamos a decir, tienen una forma, son palpables. Los apóstoles estaban conscientes de Cristo, lo tenían allí, caminaban con Él, comían con Él, le escuchaban, lo veían hacer cosas. Pero esa noche Jesús les hablaba y les decía, yo me voy a ir. Y ellos no podían entender cómo es que te vas a ir. Él les dio una buena nueva. Les dijo, yo me voy a ir, pero yo no los voy a dejar a ustedes huérfanos, yo a ustedes no los voy a dejar solos. Yo me voy a ir y en mi lugar voy a dejar otro consolador. En mi lugar yo voy a enviar el Espíritu de verdad. En mi lugar yo voy a enviar el Espíritu Santo de Dios. Y ese Espíritu Santo va a estar no solamente con ustedes, así como estaba Él, sino que va a estar en ustedes. Es decir, va a estar dentro de nosotros. Y una de las tareas del Espíritu Santo con respecto a nosotros los cristianos es, en palabras del Señor, Él os recordará todas las cosas que yo os he hablado. Así que quien nos hace estar conscientes de Cristo, ese que vive dentro de nosotros, es el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos son los que tienen el Espíritu Santo de Dios viviendo dentro de ustedes? Gloria a Dios. Denle un aplauso al Señor. Denle gloria a Dios. Denle gloria al Señor.
Esta es una relación, la nuestra con Él, que no es una relación de iguales. Lo que ha significado, vamos a decirlo de esta manera, el avance, vamos a decir, de la civilización en cuanto a nosotros como humanidad y vernos unos a otros como pares, porque en efecto lo somos. No hay diferencias entre nosotros como estudiamos en la historia que hubo quizás en algún momento. Ha sido por un lado bueno en lo que es nuestra forma de vida, pero ha sido malo en cuanto a nuestra relación con Dios, porque tendemos a ver a Dios como si Dios fuera nuestro par, y Dios no es nuestro par, Dios es nuestro superior, y usted y yo somos sus hijos. Él nos ha constituido miembros de su familia y nos ha elevado de nivel y nos ha colocado en un nivel similar al nivel de Él, porque a través de Jesús, su Hijo legítimo, unigénito, se sentó a su diestra, y Jesús nos dice a nosotros y le dice a Él: papá, yo voy a hacer que estos que ahora se convirtieron en tus hijos también se sienten aquí a la diestra mía. Es decir, el Señor nos eleva de categoría, nos eleva de nivel, pero no deja Él de ser nuestro superior. Y saben, en una relación superior-subalterno, es el subalterno el que busca al superior, no es el superior el que busca al subalterno. Y cuando se le permite acercarse, cuando se le permiten ciertas concesiones, por causa de que el superior así lo decide, esto se convierte en un privilegio que hay que agradecer. El Espíritu Santo de Dios está morando dentro de nosotros, no porque lo merecemos, sino porque Él nos lo ha concedido. Y debemos vivir eternamente agradecidos por eso. El creador del cielo y de la tierra, aquel que dice la Escritura, exhala y todavía se crean estrellas, que conoce cada una de las estrellas por su nombre y las coloca en su sitio sin que falte ninguna de ellas, dice la Escritura, ha consentido por medio de su incomparable poder morar dentro de nosotros a través del Espíritu Santo de Dios. Levante sus manos de nuevo y déjenle levantadas, y mire a cada uno las manos que se levanten, que el Espíritu Santo de Dios viene dentro de ustedes. Cuéntelas si pueden. ¿Será que hay toda esa cantidad de Espíritu Santo de manos levantadas? No, el Espíritu Santo es uno, y hay porción de ese uno en cada uno de nosotros. Así es su poder de inigualable. Y válgame, aquí hay un pequeño grupito de la iglesia, muy reducido de la iglesia, pero Él está habitando desde que la iglesia se creó hace 2000 años, en todo aquel que Él decidió, que Él llamó, que Él consideró para que se acercara a Él. ¿Estás consciente de Cristo en realidad? ¿Estás consciente de quién le está sirviendo? ¿Estás consciente de quién vive y mora dentro de ti? ¿Cuál es tu respuesta a ese de quien decimos estamos conscientes? Es parte de lo que hemos venido a estudiar acá. Así que yo quiero invitarte a que vayas al libro de Marcos, el Evangelio de Marcos, y vamos a estar leyendo una porción en Marcos capítulo 10, porción que va a ir apareciendo ahí en la pantalla. Voy a leer a partir del versículo 17. Dice la palabra de Dios: al salir Él, refiriéndose a Jesús, para seguir su camino, vino uno corriendo, e hincando la rodilla delante de Él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces, respondiendo, le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda,
vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Aquí es donde va a venir el discurso de Jesús a propósito de los ricos, más bien de las riquezas. Es donde él va a decir que es muy difícil que un rico entre al reino de los cielos. Los discípulos se sorprenden de esta afirmación y él les va a aclarar el problema de los ricos, es que tienen su confianza en las riquezas. Los discípulos, todavía asombrados, le van a preguntar: caramba, ¿y entonces quién va a poder ser salvo? Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. La frase en sí misma tiene su poder, pero al igual como citaba el pastor Celedonio, de que descontextualizamos lo que dice Filipenses capítulo 4, versículo 13, muchas veces también descontextualizamos este versículo. Lo que el Señor está diciendo ahí, respondiendo a una pregunta que ellos están haciendo a propósito de la salvación, Dios les dice en la persona de nuestro Señor Jesús: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y ahí está hablando no solamente de la riqueza como tal, el tema que viene tratando, está hablando en general. Amado hermano y amada hermana, amado amigo y amada amiga, ninguno de nosotros puede ser salvo por mérito propio. Ninguno de nosotros puede ser salvo porque lo desee, porque lo quiera o porque se esfuerce en ganarlo. A eso se refería el Señor cuando decía: lo que es imposible para los hombres es imposible para ningún hombre, por recto y virtuoso que sea, alcanzar salvación. Es posible para Dios. No sé si ha pensado eso, amado hermano y amada hermana. Yo a veces se lo digo a los hermanos en la iglesia cuando me toca predicar. Nuestro Dios es sumamente maravilloso. Nosotros somos como decir, nosotros la iglesia, los cristianos, somos como decir la nueva creación de Dios. Y de alguna manera Dios repite, no sé si más difícil o más fácil, porque finalmente Él es todopoderoso, lo que hizo en el Génesis. En el Génesis Él creó todo lo que hoy vemos de la nada. No había nada y a su voz todo fue creado. Harto difícil, mis amados hermanos. Pero luego esto que creó se pervirtió y ya no sirvió para nada. Así que lo más fácil quizás es agarrar esto que no sirve para nada, borrarlo, desaparecerlo, destruirlo, acabarlo y volver a hacer lo mismo, agarrar de la nada, volver a crear. Pero nuestro Dios decidió: no lo voy a hacer así. Si de una vez creé de la nada, ahora de lo que no sirve voy a hacer algo que sirve. Y aparecimos nosotros, mis amados. No, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y no se ofenda si usted piensa que sirve. Está bien, piense lo que a usted le parece, pero la palabra dice que usted y yo no servimos. Él nos ha hecho que nosotros sirvamos, mis amados. Pedro es un ejemplo a seguir en realidad, ¿no? Muchas veces criticamos a Pedro, no, que era salido, que era bocón, que era esto, que era lo otro, pero muchas cosas no supiéramos si Pedro no hubiese abierto su boca. Así que Pedro, escuchando todo el discurso de Jesús y viendo lo que acaba de suceder con el joven rico, lanzó su pregunta. Marcos 10, 28 al 30. Entonces Pedro comenzó a decirle: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Esto es maravilloso y hablaré de eso al final, pero es como el Señor mostrando su bondad. No sé si te has puesto a pensar o si has entendido, tú y yo
éramos reos de muerte, estábamos irremisiblemente condenados. Así que hubiese sido suficiente con que el Señor nos dijera: yo extiendo mi misericordia sobre ti, no vas a ser condenado. Ya con eso es más que suficiente. Sin embargo, Él ha decidido darnos recompensas muchísimo más grandes que solamente eso, por su bondad y por su misericordia. Motivo para estar agradecido. Quiero tomar el ejemplo de este joven rico para hablar. Vamos a ponerlo de esta forma como para seguir en la onda del Congreso. Voy a llamarlo 3 niveles de conciencia de Cristo que vemos reflejado en este joven rico. El primero de ellos, solamente por motivo pedagógico, pues, con el propósito de que usted pueda después recordar, voy a llamarlo el nivel maestro bueno. Y repasando lo que este joven hizo al principio, cuando sale corriendo a detener a Jesús y a preguntarle, permíteme volvérselo a leer. Al salir Jesús se iba de donde estaba para seguir su camino. Vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? La mayoría de la gente en el mundo, decir la mayoría quizás exagero, vamos a decir una buena parte de las personas en el mundo, y esto debido a lo que representa Cristo históricamente. Estamos en el año 2018 después de Jesucristo, en prácticamente todo el hemisferio occidental. Quiere decir que de alguna manera u otra hay un conocimiento según la carne de Cristo. Entonces la gente, vamos a decir, conoce algo. La mayoría de las personas van a admitir, bueno, Jesús era un maestro bueno, maestro que habló acerca del amor, un maestro que tenía ideas revolucionarias para su época desde la perspectiva social y de alguna manera influenció positivamente. Y bueno, cualquier cantidad de discursos que usted puede escuchar desde la perspectiva sociológica, desde la perspectiva filosófica, desde la perspectiva psicológica. El hombre, el Señor le ha permitido aumentar el saber. Esto es un don de Dios, esto no es un don de nosotros. Que usted y yo tengamos inteligencia es porque nos parecemos a Él. Es parte de lo que significa: yo los haré a mi imagen y semejanza. Hacernos a su imagen y semejanza es que nos dio capacidad de pensar, de razonar, de ser inteligentes y de traer muchas cosas, vamos a decir, buenas, pero que mal empleadas o pervertidas nos alejan de Él. Pero no quiero hablar del mundo. No quiero hablar de aquellos que no conocen al Señor, que muchos de ellos van a estar en esta categoría. Hay algunos que son radicales y rechazan a Jesús completamente. Quiero hablar de la iglesia. De nuevo, y bueno, voy a aprovechar porque el pastor Celedón me dio bastante material donde afianzarme pues, a la hora de colocar ejemplos. Me pareció muy interesante cuando responde su pregunta: ¿cuándo fuiste consciente de Cristo? Llegué a pastorear la iglesia y todavía no estaba consciente de Cristo, fue su respuesta. Llegué a ver que lo que hablaba se cumplía en otras personas, pero no se cumplía en mi vida ni en la vida de mi familia. Y entendí que algo no estaba bien. De alguna manera, y eso es muy típico de aquellos muchachos que crecen en familias cristianas y piensan que por haber crecido en familias cristianas no va a llegar el momento en que realmente tengan que nacer de nuevo, que tengan que realmente entregarse al Señor, que tengan realmente que cambiar sus vidas y entender también que son pecadores. Eso sucede mucho en medio de la comunidad evangélica cuando levantamos a nuestros hijos en el Señor. Son buenos hijos, son buenos muchachos, son buenos ciudadanos, vamos a ponerlo en esos términos, pero requieren nacer de nuevo también, porque tienen tanto pecado como aquel que no conoce nada del Señor. Y eso es una realidad. Así que usted se consigue personas en las iglesias que tienen años en las iglesias, pero realmente no pueden decir que están conscientes de Cristo. No ha habido ese clic dentro de ellos que lo produce solamente el Espíritu Santo. Voy a insistir sobre eso.
no es algo intelectual, no es algo que tú te fabricas acá arriba, no es una idea, no es una filosofía, es algo que literalmente acontece, y quien hace ese clic es el Espíritu Santo de Dios. Entonces nosotros tenemos dentro de la iglesia personas, vamos a llamarlas cristianos porque están dentro de la iglesia, pero su nivel de conciencia de Cristo es este nivel de maestro bueno. ¿Qué piensas tú acerca de Jesús? Buenísimo, es el pan chévere, excelente, no, mira las ideas. Pero le preguntas a esa misma persona, ¿y qué piensas de Mahoma? Y te da una opinión más o menos similar. ¿Y qué piensas de Buda? Y van también por ahí, por ese mismo camino. Le hace quizás una pregunta capciosa para tratar de medirlos y ver. ¿Tú piensas quizás entonces que estas personas, en función de esto que están siguiendo por aquí, por otro lado, Dios pudiera tener misericordia de ellos? Bueno, quizás sí, tal vez. Y entiendes que realmente no están conscientes de Cristo. El cristiano que está consciente de Cristo pone por encima de todo la palabra de Dios. El mundo puede decir lo que sea, pero Cristo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, nadie viene al Padre sino a través de mí. Y usted y yo no somos más misericordiosos que Dios. Dios es el juez que tendrá que lidiar con el budista, con el musulmán y con aquel que no cree y que no sabe nada de nada. No nos corresponde a usted y a mí ser los jueces. Él es el juez y sabrá ser un juez justo. A usted y a mí nos corresponde predicar la palabra de Dios y decirle al mundo entero: amados, no hay otro camino de salvación que no sea a través de Cristo. Cristo no solamente es un maestro bueno, Cristo es el salvador de nuestras almas, Cristo es el que perdona nuestros pecados, Cristo es el que nos abre las puertas del cielo, y eso no lo puede hacer absolutamente más nadie. Sin embargo, en medio de la iglesia, conforme los pastores hablaban cuando le hicieron esa pregunta, sí, lamentablemente en medio de la iglesia no todos están conscientes de Cristo, porque hemos permitido que dentro de la iglesia entre el mundo con su conocimiento. Tengo muchos profesionales en la iglesia, yo bendigo los profesionales que hay en la iglesia, pero a cada uno de ellos les digo: antes de tu profesión tú eres cristiano. Tú no eres un psicólogo cristiano, tú eres un cristiano psicólogo. Tú no eres un ingeniero cristiano, tú eres un cristiano ingeniero. Tú no eres un profesor cristiano, tú eres un cristiano profesor. Porque nuestra profesión, así lo dice la Escritura, por excelencia es cristianos. Y esa prevalece por encima de cualquier cosa. De manera tal que cuando yo voy a una universidad, a una casa de estudio, y eso sucede sobre todo en lo que tiene que ver con las ciencias sociales, y me enfrento con cualquier cantidad de teoría, de supuestos y de hipótesis que los hombres se han creado a sí mismos, yo como soy cristiano la voy a confrontar con la palabra, y las que no coincidan con la palabra, a pesar de que puedan venir por mente muy ilustre, yo las voy a poner a un lado, porque como cristiano consciente de Cristo, la palabra de Dios prevalece. Aunque el mundo académico me rechace y me tilde de torpe, de bruto, de necio o de cualquier otro epíteto que me quiera colocar, yo voy a preferir la palabra de Dios, porque en el día postrero será manifiesto quién realmente tiene la razón. Y la tiene Cristo, no la tiene otra persona. Por lo tanto, en medio de la iglesia es imprescindible que nosotros superemos este nivel. No podemos quedarnos en el nivel de maestro bueno. Jesús lo sabía. Y por eso le dijo al joven: ¿por qué me llamas bueno? Bueno no hay ninguno, solo Dios. Amén. No sé si logras entender, porque las palabras tienen un peso cuando salen de la boca de Jesús. ¿Quién de nosotros aquí se atrevería a decir acerca de, o decirle a él: Jesús, tú no eres bueno, o Jesús no es bueno? ¿Quién se atrevería? Pero Jesús dice, él dice, le dice a él: no hay bueno ninguno. Y lo confronta: ¿por qué me dices bueno? Si no hay bueno ninguno, sino solamente Dios.
en su condición de hijo, no se aplica a sí mismo el calificativo de bueno. Quiere decir, mis amados, que Él está sirviendo en esta tierra como un hombre y está mostrándonos como hombre que es. La única manera que yo puedo realmente agradar a Dios y estar en comunión y en paz con Dios es obedeciéndole. Obedeciéndole. Si no le obedezco, no puedo ser calificado de bueno. Por lo tanto, aunque en nuestra intelectualidad nos parezca que estos hombres que yo he mencionado pudieran ser catalogados de buenos, la Biblia dice que no hay bueno ni siquiera uno. El único bueno es Dios. Y usted y yo tenemos que caminar por ese concepto. Cuando usted y yo no caminamos por ese concepto, cometemos errores garrafales. Errores garrafales. Frente a una pregunta que hicieron en el panel, ¿qué responsabilidad tiene la iglesia sobre la crisis que estamos viviendo? Y si es que la tiene. Y la respuesta es sí, sí la tiene. Pero ¿cuál responsabilidad tiene? No haber orado lo suficiente, no haber ayunado lo suficiente, no haber predicado lo suficiente. No tiene una responsabilidad social como algunos quieren hacer ver. Y quieren que la iglesia se levante y que este podio se transforme de un podio que tiene que ser estrictamente espiritual, en político, en sociológico, en social o en qué sé yo qué otro calificativo por presión de la sociedad de que la iglesia tiene que hablar. Sí, la iglesia tiene que hablar de Cristo. La iglesia tiene que decirle a las personas: tu principal problema no es económico, tu principal problema no es social, tu principal problema es que tienes pecado y el único que te puede limpiar de ese pecado se llama Cristo Jesús. ¿Sabes? Puedes vivir en el país ideal sin ningún tipo de problema, de ninguna forma, de ninguna manera. Imagínate el país ideal donde no hay inseguridad, donde no hay inflación, donde no hay nada de lo que hoy te perturba, de lo que hoy tú ves. Puedes vivir en ese país, pero si no tienes a Cristo, cuando te mueras te vas para el infierno igualito. Y pasaste tus 70, 80 años feliz aquí en la tierra, una tierra donde no te vas a quedar y donde no vas a echar raíces, para luego perderte, porque tu principal problema, mi principal problema, que se llama pecado, no se resolvió, porque el único que lo puede resolver se llama Cristo Jesús. Y la iglesia tiene que levantarse para hablar de Cristo Jesús, no para hablar de otra cosa. No para decir otra cosa. La iglesia no está para presentar ideas de economía, al menos no en un foro como este. Porque como digo, sí, hay profesionales en medio de la iglesia y seguramente habrá cristianos economistas. Y en medio de sus foros pueden presentar sus ideas que no tienen que ver con la iglesia, sino con la capacidad o la profesión que Dios le ha dado para ejercer un bien común en medio de una sociedad. Pero la iglesia como institución, su único problema es tratar el pecado para que la gente alcance salvación. Y por lo tanto, tenemos que subir nuestra conciencia y de maestro bueno, vamos a pasar al siguiente que he querido llamar cumpliendo mandamientos. Jesús le dice: los mandamientos sabes. Su pregunta era: ¿cómo hago para llegar a la vida eterna? Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Estar en este nivel es bueno, vamos a decir en esencia, pero muchas veces estar en este nivel es frustrante. Es frustrante. Voy a hablar de nuevo, estoy hablando estrictamente de los cristianos, porque en medio de los cristianos usted siente como que está en una iglesia y dice: bueno, pero es que en la iglesia todo es no fumes, no bebas, no bailes, no vayas a fiesta, no. Parece como una letanía, como un peso que le viene encima, y de alguna forma eso termina siendo frustrante.
Si este señor estuviese claro, él no hubiese preguntado. Él cumplía todo esto porque la Escritura lo demanda, así que hay que cumplirlo. Y lo hacía y se esforzaba en hacerlo, pero aún así no podía experimentar el gozo de la salvación. Había algo que estaba faltando. Y usted puede ver eso reflejado en la Escritura. Porque el apóstol Juan, ya al final de sus días, cuando escribe su primera epístola, él va a declarar algo en el capítulo 5 cuando dice: los mandamientos de Dios no son gravosos, porque usted en su conciencia de Cristo le ama, y el amor se refleja por medio de la obediencia. Usted desea agradarle, usted desea servirle. Usted entiende que todos estos mandamientos están diseñados de su parte para protegerle y guardarle en este peregrinaje y que no se quede postrado en el desierto. Porque déjenme decirles algo, mi amado hermano y mi amada hermana: mientras usted y yo estemos en este tabernáculo de carne, usted y yo no hemos entrado en la tierra prometida. Tenemos la promesa de que vamos a entrar. Tenemos toda la capacidad para hacerlo, tenemos todo el potencial para hacerlo, tenemos a nuestra disposición todo el poder para hacerlo, pero aún así hay riesgo real y genuino de que usted y yo quedemos postrados en el desierto y no entremos en la tierra prometida. Esta es una lucha que se termina el día que usted y yo muramos y nos vayamos con Él, o el día que Él venga. Y por lo tanto tenemos que estar conscientes de esto. Tenemos que trabajar para Él, sí. Y de eso voy a hablar en la tarde, del trabajo para Él. Pero usted no puede trabajar para Él si usted no está consciente de Cristo dentro de usted. Porque si usted no está consciente dentro de usted de Cristo, déjeme decirle algo: a la primera situación difícil que se presente en su trabajo para Cristo, usted le va a achacar la culpa a un líder, le va a hacer una X y se va a ir. Y va a buscar otro sitio donde poder servir o donde poder hacer, porque no ha comenzado donde tiene que iniciar, que es con un cambio interno, con un reconocimiento interno acerca de quién es Cristo, el que mora dentro de usted, y que es a ese Cristo al que usted le está sirviendo. Y sirviéndole a ese Cristo, y ahora tomo palabras del pastor Mauricio que hablaba: me regreso a Venezuela porque Dios me quiere en Venezuela. No se trata de irme, se trata, Dios quiere que yo me vaya. Como decía Iván, el anciano Iván de la Iglesia Comunidad de la Gracia, usted y yo hacemos su voluntad, cumplimos su voluntad. Dios lo puso en la iglesia donde lo colocó, por los líderes que le colocó para hacer el trabajo que le asignó. Y cuando usted está consciente del Cristo que tiene dentro de usted, usted lo que le ha sido asignado lo hace con gozo y con alegría. Y frente a las situaciones problemáticas, usted lo que hace es que ora, ayuna, busca el rostro del Señor, porque quizás Dios lo que está haciendo es edificándole a usted, pero créeme que si en efecto hay esa situación, Él va a intervenir y la va a resolver. Porque es el nombre de su iglesia y son sus hijos que están involucrados en todo este asunto. Eso nos lleva, mis amados, al otro nivel, donde realmente el Señor nos quiere llevar a todos y cada uno de nosotros. Cuando le dice: yo hago esto desde mi juventud, el Señor le va... Mira la actitud del Señor. Entonces Jesús, mirándole, le amó. Esta es una parte, no sé cómo expresarla en palabras, pero es algo tan hermoso. Yo me imagino, no sé si te has puesto a imaginar eso, no sé, que hubieses estado allí en ese momento viendo a Jesús, todas las cosas que hacía, y en algún momento te pones a conversar con Él y Él te mira directamente a los ojos. Yo no sé si yo pudiera soportar esa mirada, y entiendo que no es una mirada de acusación, es una mirada de amor, como refleja aquí. Entonces Jesús, mirándole, le amó. Jesús sabía que lo estaba haciendo mal, Jesús sabía que le faltaba algo y se lo iba a decir que era lo que le faltaba, pero eso no significa que Jesús no le amara, así como Jesús nos ama a cada uno de nosotros. No importa que tú estés en el nivel maestro bueno o que estés en el nivel de cumpliendo sus mandamientos, el Señor nos ama. Y si pudiéramos tener un encuentro con Él,
y Él nos viera a los ojos, nos mirara, experimentaríamos esto mismo. Él nos miraría y sabríamos que Él nos ama. Y le dijo: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Y aquí quiero confrontarte. ¿Cuántos de ustedes han abandonado todo por causa del Maestro? ¿Cuántos de nosotros nos hemos visto en algún momento de nuestras vidas cuando el Señor nos visita y nos dice: quiero que dejes esto, que dejes aquello, quiero que te apartes de esto otro? ¿Cómo hubieses reaccionado tú si hubieses sido el pastor Anel y allí en tu oficina, donde estás ahí haciendo tu trabajo, tienes tus planes y tienes tus sueños, el Señor te visita, te dice: Anel, quiero que renuncies a esto, quiero que dejes esto, de aquí en adelante me vas a servir, de aquí en adelante vas a comenzar a hacer las cosas diferentes? ¿Cuántos de ustedes estuvieran dispuestos a cuando, y me permito mencionarlo por la sencilla razón de que no está aquí, eres un médico exitoso, tienes una clínica, tienes planes de irte a Madrid, te pasa, desde la perspectiva espiritual, lo mejor que te puede pasar en la vida, conoces a Cristo? Desde la perspectiva carnal, a lo mejor lo peor que te puede pasar en la vida. Y viene el Señor, interviene y te dice: mira, olvídate de tus sueños, olvídate de Madrid, olvídate de todo, te vas a Barranca, quiero que trabajes ahí en medio de los sitios guardados, deja todo y sígueme. Porque ese es el nivel máximo de conciencia en el Señor. No es el nivel donde estoy emocionado: ay, sí, tengo un punto de luz, tengo aquello, tengo lo otro. Pero cuando viene la prueba, salgo corriendo. Cuando viene la prueba, no resisto. Cuando viene la prueba, me desmorono. Cuando viene la prueba, no aguanto. No, ese nivel de que abandonamos todo por el Señor, estamos dispuestos a sufrir todo por causa del Señor. Hacia allí nos quiere llevar el Señor, tierra fructífera que da fruto. Y entiende que lo único que te puede dar esa clase de conciencia es el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos están dispuestos? Porque Pedro es el que habla y Pedro entiende, Pedro lo escucha hablando, y seguramente lo que viene a su mente es el día que él estaba en el mar de Galilea con su hermano Andrés, allí trabajando las redes, el bote y todo, porque eran pescadores, y pasó Jesús, quien él sabía que era, porque él era seguidor de Juan el Bautista, y le dijo, viéndolo los ojos a Pedro y Andrés: sígueme. Y dejaron todo lo que estaban haciendo y se fueron a seguirle. Y por eso él le dice: y nosotros que hemos dejado todo por seguirte, ¿qué va a pasar con nosotros? Pero ese es el nivel al cual el Señor nos quiere llevar. El Señor quiere llevarnos a niveles más altos y más profundos. El Señor no quiere lo efímero de lo emocional. El Señor quiere la perseverancia de lo espiritual, que no cambia, que no varía, que permanece. Venezuela esté bien o Venezuela esté mal, mi familia esté bien o mi familia esté mal, los líderes estén bien o los líderes estén mal. Permanezco cimentado en la roca que se llama Cristo, y nada cambia, nada varía, nada se mueve, porque lo hemos abandonado todo por causa de Él. Y aquellos que hemos abandonado todo por causa de Él podemos testificar, así como lo testificaban los pastores: nada nos falta porque Él es nuestro pastor. Y aún en las circunstancias más difíciles, nada nos falta. ¿Cuál es tu nivel de conciencia de Cristo? Maestro bueno, cumpliendo sus mandamientos. Vas bien encaminado, porque el Señor comienza a empujarnos para crecer. Todos de alguna manera pasamos por ese proceso. Ninguno llega así a abandonarlo todo como que de la noche a la mañana. Aunque hay casos donde el Señor obra muy rápidamente, porque finalmente el crecimiento lo da Dios. Pero es a este punto de abandonarlo todo que el Señor nos quiere llevar. Yo te pregunto hoy, esta mañana, ¿estarías dispuesto a abandonarlo todo? ¿Estarías dispuesto a creerle a Él? Hijo, deja tus estudios, deja tu empresa, deja tu trabajo. Anda, sal a la calle, comienza a predicar mi palabra. Comienza a vivenciar lo que dice la Escritura. El que predica el Evangelio, que viva del Evangelio. Comienza a vivenciarme. Pruébame, dice el Señor, a ver si no te voy a sostener, si no te voy a mantener.
Pruébame si no vas a ver mi mano poderosa, si no vas a ver mi maná todos los días. Pruébame. Porque muchos de nosotros, estoy obviamente partiendo del supuesto que es el Señor que te habla. El Señor tiene propósito para cada uno de nosotros. No te estoy pidiendo que te inventes nada, pero aquellos que saben, que están aquí sentados, que el Señor se los ha dicho y que el Señor se los ha demandado y no han dado un paso al frente, con ellos es que estoy hablando, que saben quiénes son y no lo han hecho simplemente porque tienen temor de que ese paso al frente resulte un paso en el vacío. Déjame decirte, amado hermano y amada hermana, eso no va a suceder. Porque de la misma manera como Pedro escuchó la voz que le dijo, ven, y Pedro sacó su piececito de la barca y en lugar de conseguir agua, consiguió suelo firme. Eso mismo sucede con aquellos que el Señor está llamando. Sentados aquí en esta sala el día de hoy, que Dios les está diciendo, necesito más gente trabajando aquí en Venezuela, necesito más gente involucrada con mis negocios, involucrada en mi reino, y les está llamando para que abandonen todo y tienen temor de hacerlo. Yo te digo hoy, no tengas temor, porque quien te llama te va a sustentar. O para decírtelo en criollo, es una frase que funciona entre nosotros nada más, por cierto, el que invita paga. Trabajé en un colegio americano y uno de los profesores, vamos a comernos algo. Bueno, fueron todos a comer y cuando llegó la hora de pagar, todo el mundo se le quedó viendo y él no entendía. Y le tuve que decir, es que cometiste la torpeza de invitar, aquí el que invita paga. Pero en los Estados Unidos cada quien paga lo suyo. Pues, pero en Venezuela no. En Venezuela el que invita paga. No vuelves a invitar si no quieres dar tú todo. Lo aprendió de la manera difícil. En cuanto a Dios, Dios es criollo, el que invita paga. Si Él invita, Él se hace cargo de todo, mis amados. Y de la misma manera, como le dijo a Pedro, y los músicos pueden pasar, Él nos dice a nosotros, de cierto os digo que no hay ninguno, y ninguno es ninguno, mis amados, que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio. Y oye bien lo que está diciendo la palabra. Porque sí, el Señor apunta a la unidad familiar. Pero no todas las familias van a tener esa bendición. En alguna parte el Señor nos va a decir, yo no he venido para traer paz, he venido realmente para traer espada, porque en una misma familia, 2 contra 3 y 3 contra 2. Y en algunos casos el Señor va a demandar que yo le diga a mi padre, a mi madre, le diga a mi hermano, a mi hermana, a mis hijos, a mi mujer, ustedes no quieren seguir a Cristo, ustedes no quieren caminar esta senda, lo lamento mucho, pero más que amarlos a ustedes, yo amo al Señor. Y esto ha sido así en la historia muchas veces, mis amados. Más allá de aquí hablar y examinar o ver la obra de quien hoy se conoce como San Francisco de Asís, quiero traerles a memoria un incidente de su vida. Cuando él finalmente fue consciente de Cristo, ellos era una familia que tenía sus bienes. Él tomó parte de sus bienes, los vendió y entregó un donativo a la iglesia. Su padre se enojó mucho y su padre quiso llevarlo delante de las autoridades para desheredarlo por esa torpeza que según el papá él había cometido. Así que el muchacho lo vio y le dijo, de ti lo único que tengo encima es mi ropa. Si no quieres seguir a Cristo, ni dar nada a Cristo, ni servir a Cristo, entonces lo que tengo tuyo te lo doy. Se quitó la ropa, se la entregó al papá y se fue de su casa caminando desnudo. Dios muchas veces nos confronta de esa manera. Cuando el Señor me dijo, hijo, tienes que casarte, es el tiempo, es el momento, mis padres no estuvieron de acuerdo.
Y a pesar de que hablé con ellos y les dije, esta es una demanda del Señor, tengo que dejar todo, voy a casarme, voy a servirle al Señor, no estuvieron de acuerdo. Así que cuando llegó el día de mi matrimonio, mis padres no asistieron. Estaban en desacuerdo con el hecho de que yo obedeciera al Señor. Llega un momento en nuestra vida que tenemos que decidir a quién vamos a obedecer. No hay ninguno que, habiendo dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo. Casas. Pero no se requiere necesariamente que, yo dejo una casa y ahora soy un terrateniente y tengo 100 casas. No, amado, yo tengo 100 casas en la casa de cada uno de ustedes, porque ustedes son mi familia en Cristo. Yo tengo 100 hermanos y 100 hermanas en cada uno de ustedes, porque ustedes son mis hermanos y mis hermanas en Cristo. A eso es lo que se refiere el Señor. Usted va a algún lugar, a algún sitio. Yo tenía oportunidad de hablar con una chica de la iglesia que se fue, porque Dios le mandó que se fuera, y muy propio de lo que ha sucedido en estos días, pues no hay pasajes aéreos por acá, busca hacer el trayecto por tierra, y ella me decía, pastor, estoy maravillado, llegamos a lugares, nos identificamos como cristianos, conocemos a otros cristianos, son personas que no conocemos en realidad, pero el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos de la misma familia. Nos han recibido en sus casas, nos han hospedado, nos han atendido, nos han bendecido, nos han despachado en paz. Inclusive me habló una de las familias cuando le dijimos, seguimos, estamos en este proyecto, vamos para acá, qué sé yo, no les permitieron ni siquiera comprar el pasaje. No, el pasaje de la próxima fase lo vamos a comprar nosotros. Ellos fueron, lo compraron y se lo entregaron a ellos. Somos una familia, amado. 100 veces más aquí ahora. Casas, hermanos, hermanas, madres, padres. Lo único que no dice 100 veces mujeres, porque mujer es una sola. Así como en el principio, no es nada. Pero 100 veces más, dice el Señor. Ahora el Señor aclara, con persecuciones. Porque usted sabe qué sucede cuando usted y yo seguimos a Cristo. El mundo nos aborrece, el mundo nos rechaza. El mundo rechazó a Cristo, nuestro Maestro, nuestro Señor. Nadie puede ser mayor que el Maestro, mayor que el Señor. Si rechazaron a Cristo, también nos van a rechazar a nosotros. Preocúpese si el mundo le acepta. Preocúpese si el mundo le hace fiesta. Preocúpese si usted es popular en medio del mundo, porque nuestro Maestro no lo fue. Y yo no sé usted, yo quiero no la aceptación del mundo, yo quiero la aceptación de mi Maestro. Esa es la aceptación que quiero. Por eso dice él, con persecuciones, porque cuando usted y yo nos identificamos con Cristo, nos van a perseguir. Y quizás nosotros no hemos experimentado como experimentan otros países. Me nutre y me edifica cada vez que escucho a mi hermano Alfredo Páez testificar, porque habla de personas reales de carne y hueso, antes musulmanes, hoy en día cristianos, y el precio que han tenido que pagar para seguir a Cristo es literal, así como estamos leyendo acá. Y viene a mi memoria el caso de un hombre que la esposa le dijo, si sigues en este camino me divorcio, me voy con los hijos, te dejo solo. Y él prefirió el vituperio de Cristo que el amor de su esposa, la cual amaba entrañablemente. Y la esposa lo abandonó con los 5 hijos, se fue, él quedó solo. Y él le decía, Alfredo, mi corazón está partido, mi corazón se duele, yo amo a esa mujer, yo amo a mis hijos, pero más amo a Cristo y voy a seguir a Cristo. Eso acontece todos los días en el mundo musulmán, en el mundo budista. Quizás no lo vemos tanto en medio de nosotros, personas que pierden su trabajo por seguir a Cristo. Son despedidas, son echadas a la calle. Hombres, mujeres que son expulsados de su familia por seguir a Cristo, pero prefieren llevar el vituperio de Cristo que la aceptación del mundo o la aceptación de su familia.
de algo de eso pudiéramos usar mucho nosotros aquí. Estamos casi a casa llena, pero sabes, en la misión somos más de 1000. El todavía está repleto aquí y allá arriba también. Hay algunos que no están aquí porque no pudieron estar, quizás están trabajando o algo, pero hay otros que no están aquí. Como nos decía Josué al principio, yo tenía un compromiso familiar, pero le dije a mi familia primero a Cristo y se vino para acá. Otros están en sus compromisos familiares y a lo mejor son importantes esos compromisos familiares. Eso lo sabe el Señor. Pero cada vez que nos enfrentemos a una decisión como esa, entre mi familia, mi esposa, mi matrimonio, mis hijos, y cosas que tengo que hacer para el Señor, tengo que venir delante de Él para saber realmente si tengo que decidir lo otro, porque a lo mejor el Señor me está probando para ver si yo voy en algo muy pequeño a decidir por Él. Porque el que no es fiel en lo poco tampoco va a ser fiel en lo mucho. Y luego el Señor da lo mejor de esta promesa: y en el siglo venidero la vida eterna. En el siglo venidero la vida eterna. ¿Cuántos años vamos a vivir acá? ¿100? ¿Los más longevos? ¿Cuántos años son la eternidad? No se puede enumerar. ¿Para cuál de ellos vas a trabajar? ¿Dónde vas a invertir? ¿En tus 100 años aquí o en la eternidad? Yo te recomiendo, invierte en la eternidad. No vamos a ser defraudados. Es promesa de nuestro Señor. Póngase de pie y vamos a tener un tiempo de oración. Y vamos a pedirle al Espíritu Santo de Dios que ministre sobre nuestras vidas. Levanta tus manos. Aleluya, Señor. Santo es tu nombre. Santo, santo, santo es tu nombre. Aquí está tu iglesia reunida, Señor. Hoy decidimos congregarnos porque queremos recibir de ti, Señor. Hoy, mi Dios, hemos tomado este día como un día de festejo, de alegría, reunidos para alabar y glorificar tu nombre, para exaltarte, para escuchar testimonios de tu poder, de tu gracia, reunidos para escuchar tu palabra y que tú nos puedas ministrar, reunidos, Señor, para tener un tiempo de comunión e intimidad los unos con los otros. Muévete, Espíritu Santo, y toca los corazones. Ven sobre nosotros, Espíritu de Dios. Tú eres el que nos haces consciente de quién es Cristo, porque tú has sido enviado en lugar de Cristo y habitas y moras dentro de nosotros. Tú eres el que nos das el crecimiento. Queremos movernos y queremos avanzar. Sí, queremos reconocer que eres un maestro bueno y doblar nuestras rodillas delante de ti. Queremos cumplir con los mandatos que tú nos das y hacerlo con alegría y con sencillez de corazón. Hacerlo porque te amamos y porque queremos agradarte. Queremos, mi Dios, estar en ese nivel donde estamos dispuestos a abandonarlo todo. Todo. Abandonar privilegios, abandonar amistades, abandonar novios, novias, abandonar empleos, abandonar trabajos, abandonar lo que tú demandes, lo que tú pidas, lo que tú requieras, con tal de serte agradables, con tal de vivir y movernos en tu voluntad. Queremos ser un Felipe que va a predicarle al etíope. Queremos ser un Bernabé que sube a Antioquía para fundar la iglesia de Antioquía. Queremos ser un Pablo que no tiene temor, Señor, y delante de los atenienses, los grandes pensadores de la época se levantan el Areópago y comienzan a hablar tu palabra del Dios no conocido. Queremos, mi Dios, ser valientes. Queremos, mi Dios, ser un Masarri que va a los guaraos, un Páez que va a los musulmanes, una Molina que va a traducir la palabra al idioma guarao. Queremos, mi Dios, movernos, Señor, en las alturas a las cuales tú nos llamas. Queremos ser conscientes de tu presencia, conscientes de tu llamado, conscientes de tu existencia y vivir solo para ti y por ti, mi Dios.
Derriba argumentos. Aquellos, Señor, que se creen intelectuales, derriba sus argumentos, derriba esas barreras, porque todo conocimiento viene de ti, Señor, y tiene que darte gloria y honra a ti, mi Dios. El fin de todo discurso oído, dice tu palabra, es este: teme a Dios y obedece a sus mandamientos. Ven, Señor, en esta hora. Ven en este tiempo.